Sí, entonces que habíamos estudiado algunas categorías que intuitivamente eran de espacios. Devolveme el curso. No, pero déjame el cursor. Bueno, habíamos completado esas categorías de espacios de modo que embebieran a las originales preservando los coproductos que ya habíamos considerado útiles. Y ahora llegó el momento de recordar qué es un topos. Y yo supongo que ustedes, la mayoría de ustedes saben esto a través de estudiar categorías de haces de grupos abelianos, pero repasemos las definiciones. Decimos que una categoría con productos finitos tiene exponenciales si para todo objeto X tomar productos con X tiene adjunto a derecha, que se anota usualmente poniendo el X como una potencia e intuyendo y elevado a la X como el objeto de morfismos de X en Y. El ejemplo más familiar es de conjuntos o conjuntos finitos, donde y elevado a la X es el conjunto de funciones de X en Y. La propiedad de tener exponenciales se levanta a las categorías de prehaces y la formulita es muy sencilla, se puede calcular usando el lema de Yoneda. Está ahí escrita. Otra cosa que hay que notar es que si una categoría tiene exponenciales y consideramos allí dentro una localización, entonces la localización hereda los exponenciales de la categoría más grande. Por ejemplo, las localizaciones de las categorías de prehaces tienen exponenciales. ¿Qué es un clasificador de subobjetos? Es un punto. Al codominio normalmente lo llamamos omega, que tiene esta propiedad. Para todo monomorfismo existe una única para todo monomorfismo con codominio X existe un único morfismo de X en omega, tal que el cuadradito que aparece ahí es un producto fibrado. O sea, la manera de intuirlo es que todo subobjeto tiene una función característica que permite considerar el objeto como la imagen inversa del punto que clasifica subobjetos. Recordemos el caso de conjuntos. Ustedes pueden considerar el conjunto verdadero o falso y elegir ahí adentro el elemento verdadero y saben desde hace mucho que todo subconjunto tiene una función característica. Esta es la idea que admite una formulación más abstracta de esta manera. Y muchos más ejemplos, por ejemplo, en categorías de prehaces, que tiene esta expresión que puede calcularse de vuelta de manera sencilla. También conjuntos simpliciales, que no sé cuánto se enfatiza eso normalmente, y grafos reflexivos, porque en general las categorías de prehaces, ya les dije, tienen clasificador de subobjetos y también lo tienen sus localizaciones. Por ejemplo, las categorías de Gaeta que discutimos la vez pasada tienen tanto exponenciales como clasificador de subobjetos. Acá les dibujé el clasificador de subobjetos de la categoría de grafos reflexivos. El verdadero está a la derecha, tiene dos nodos, verdadero y falso, cada uno con su correspondiente flecha de identidad, pero el verdadero tiene alrededor un poquito más de información, un rulito más, y además hay una flecha para un lado, para el otro. Noten que es conexo, a diferencia de lo que sucede en conjuntos. Y ahora sí, la definición de topos, que a veces se lo adjetiva con la palabra elemental, o la frase de Lovier y Tierney para distinguirlos de aquellos que son de Grothendieck, es, por definición, una categoría con límites finitos, exponenciales y clasificador de subobjetos. Por ejemplo, conjuntos finitos, y para cualquier categoría finita, prehaces finitos, es un topos. La categoría de conjuntos, un ejemplo paradigmático. Categorías de prehaces y en particular conjuntos simpliciales y grafos reflexivos que siempre mencionamos como ejemplos sencillos.
Si ustedes tienen un topos cualquiera y una localización, entonces la subcategoría también es un topos. En particular, las localizaciones de categoría de PTAC son lo que se conocen como topos de Grothendieck. Además, el otro ejemplo que venimos usando, que nos guía desde el principio, es que si ustedes tienen una categoría C extensiva y esencialmente chiquita, la categoría de Gaeta, la que tiene adentro C de modo tal que se preservan los coproductos, es un topo, porque ya vimos es una localización de la categoría de preaces en C. Enunciemos las primeras propiedades. Todo topos como categoría es exacta. Acá, con una audiencia como esta, quizás hay que tener cuidado con la palabra. Exacta quiere decir en este caso que todo morfismo se factoriza a través de un epimorfismo regular y seguido de un monomorfismo, que los epimorfismos regulares son estables por Pullback y que toda relación de equivalencia tiene un cociente efectivo. Además, se deduce que todo topos tiene colímites finitos y que como categoría con productos finitos es extensiva. El clasificador de subobjetos, yo los invité rápidamente a pensarlo como un conjunto de valores de verdad. Bueno, se puede mostrar que tiene una estructura de álgebra de Heyting interna a la categoría, no una álgebra de Boole, sino de Heyting, y que tiene bastante información para darles una idea de cuán gordito es el objeto de valores de verdad de un topos arbitrario. Tiene suficientes endomorfismos para parametrizar las localizaciones de la categoría. Para toda localización corresponde una única endomorfismo que preserva ínfimos y es idempotente. Decimos que un topos es booleano si 1 más 1 clasifica subobjetos, como en el caso de conjuntos. Y para que nos hagamos una idea del tipo de ejemplo que aparece de esta manera, un topos de preaces es booleano si solamente si la categoría que da lugar al topos es un grupoide, así que es una cosa bastante restringida. Apenas uno tiene un morfismo que no es un isomorfismo, el topos de preaces deja de ser booleano. Y déjeme enfatizar acá un hecho que se relaciona con las cosas que venimos discutiendo. Un topos es booleano si solamente si todos sus objetos son decidibles. Recuerden, esto es que la diagonal es complementada. Demos un ejemplo. Los ejemplos más famosos a veces se usan, bueno, no sé si más famosos, pero siempre se usan para motivar la idea. Recuerden que un morfismo, una función continua entre espacios topológicos es un omio local si para todo elemento en el dominio existe un abierto que contiene ese elemento y tal que la función restringida a ese abierto es un isomorfismo. Los homeolocales pueden componerse y forman una categoría, espacios topológicos y homeomorfismos locales entre ellos. La idea de un homeomorfismo local es que las fibras de cada punto son discretas. Es útil para pensar a un homeolocal como una familia parametrizada de manera continua, pero de conjuntos discretos. Y resulta que para todo espacio topológico X, si ustedes toman los homeomorfismos locales sobre X, eso es un topos. Y la demostración, me voy a ahorrar varios detalles, pero como comentario sugerente les digo de qué categoría de preaces es una localización. Si ustedes toman los preaces sobre el orden parcial de abiertos de X, ahí adentro está como localización la categoría de homeos locales sobre X. Y a veces lo anotamos usando sheaves para X. ¿Qué es un morfismo geométrico entre topos? Es una adjunción, usualmente como morfismo geométrico se dibuja en la dirección del adjunto a derecha, pero es una adjunción el morfismo, tal que el adjunto izquierda preserva límites finitos. Por ejemplo, las localizaciones son casos particulares de morfismos geométricos, son lo que se conocen como subtopos. Y con esta noción de morfismo se componen a identidades, tenemos una categoría top con mayúscula de topos y morfismos geométricos entre ellos.
Para ejemplo de morfismos geométricos, noten que para todo topos de Grothendieck existe un único, salvo isomorfismo, morfismo geométrico hacia conjuntos, que no sé si lo vieron alguna vez. Yo la primera vez que lo vi me entusiasmó mucho. Una categoría, en este caso de topos de Grothendieck, tal que es una categoría de categorías, tal que el objeto final es la categoría de conjuntos, de manera no tirada de los pelos, ¿no? Definió los topos de Grothendieck, los tiene todos juntos ahí como morfismos, y la final es la categoría de conjuntos. La demostración, una vez que uno la mira con cuidado, no es muy difícil, porque este morfismo geométrico, la imagen inversa, tiene que preservar límites y colímites, así que tiene que mandar un coproducto de unos a un coproducto de unos, entonces no tiene mayores secretos la demostración. Si ustedes toman un topos de ACE sobre un espacio topológico, el adjunto a derecha del único morfismo geométrico hacia conjuntos lo que hace es tomar las secciones globales de su argumento. Y el resultado que les enuncio acá es que toda función continua entre espacios topológicos determina un morfismo geométrico. De ahí viene el nombre, me parece, que de alguna manera geométrico refiere a continuidad. Y tenemos esta asignación, entonces, que a un espacio topológico le asigna el topos de preaces, a una función continua le asigna un morfismo geométrico, bien digo, y es así que tenemos un functor, un dofunctor o un bifunctor, no me acuerdo bien los detalles dos categóricos, pero no vienen al caso. La cuestión es que, salvo algunos detalles que estoy obviando, tenemos una copia casi perfecta de la categoría de espacios topológicos, digamos, no es exactamente así, pero ya les digo, como una copia buena de espacios topológicos dentro de la categoría de conjuntos, plena, fiel y respetando un montón de cosas, pero que no contiene ninguno de los ejemplos que estuvimos discutiendo. No contiene conjuntos simpliciales, ni grafos reflexivos, ni los topos de Gaeta, ni el topos de Zariski, ni nada de lo que venimos discutiendo. Y es acá donde quiero volver a citar a Lovier, que dijo ya en el 86 que había sido reconocido hace tiempo que los topos venían en al menos dos variedades, como espacios, generalizados tal vez, se refiere a categorías de espacios, de homeomorfismos locales sobre espacios topológicos fijos, y algunas generalizaciones un poco parecidas. Eso por un lado. Y por otro, como categorías de espacios, que podrían ser analíticos, topológicos, combinatorios, algebraicos, que son dos cosas distintas. A veces hay topos que podemos pensar como un solo espacio, y otros topos, como los que estuve tratando de discutir en estas clases, que se piensan como categorías de espacios. Los objetos del topo son espacios. Él agrega que el éxito de los teoremas de aproximación que pueden cubrir topos arbitrarios con topos de ACE sobre espacios topológicos probablemente haya oscurecido la segunda clase de topos, pero que necesariamente algo de conocimiento explícito va a necesitarse, perdón por la redundancia, para una comprensión axiomática de los espacios de topos suaves y sin conjuntos simpliciales, etc. Y que hay ciertas propiedades que estos topos tienen, los topos de espacios, y una sabia selección de ellas debería servir como definición axiomática del tema. Entonces, lo que sigue es tratar de axiomatizar esa clase de espacios, de topos, que se piensan como topos de espacios. Y la idea no es axiomatizar el topos, sino axiomatizar el contraste entre un topos de espacios, que llamamos E acá, y un topos de conjuntos S, y la relación entre ellos. ¿Se escucha? Bien, les decía entonces que vamos a tratar de axiomatizar la relación entre una categoría de espacios y una categoría de conjuntos, con cuatro functores, una tira de adjuntos. Cuatro functores organizados en una tira así y tres axiomas. El primer axioma dice que los dos functores para arriba son plenos y fieles.
Y la intuición acá es que el functor P superestrella embebe la categoría de conjuntos dentro de la categoría de espacios como los espacios discretos, mientras que la otra embebe la categoría de conjuntos dentro de la categoría de espacios de vuelta, pero como espacios codiscretos. Esto es algo que no discutimos mucho porque no aparecen los ejemplos chiquitos, pero si piensan en espacios topológicos, por supuesto a un conjunto le pueden asignar el espacio discreto, pero también pueden asignar el espacio que tiene los mismos puntos que el conjunto, pero tiene solamente a lo sumo dos abiertos, el vacío y todo el conjunto, donde todo está pegado con todo de manera caótica. Eso es un adjunto a derecha del functor puntos en la categoría de espacios topológicos y es un poco la intuición de esto, solo que acá E y S son topos. Otro ejemplo más cercano a esta situación es el de grafos. Ustedes son grafos, para un conjunto puede construir el grafo con los mismos nodos, pero para cualquier par de nodos una flecha del primero al segundo. Así que todo está conectado con todo inmediatamente. Un gran clic de vuelta, eso es un adjunto a derecha del functor puntos. El segundo axioma lo que dice es que la unidad de la función de masa a la izquierda es un epimorfismo. Y antes de seguir, conviene decir que el functor de masa a la izquierda, la idea es intuirlo como el functor que le asigna a un espacio el conjunto de componentes conexas. El otro functor para abajo le asigna un espacio el conjunto de puntos. ¿Qué dice el segundo axioma? Que la unidad de la función de masa a la izquierda es un epimorfismo. Alcanza a verse ahí, la unidad de la de masa arriba va de un espacio en el espacio discreto del conjunto de componentes conexas del espacio, que intuitivamente le asigna a un punto en el espacio la componente conexa en donde vive, y el requerimiento de que la unidad sea un epimorfismo, lo que trata de capturar es que toda componente conexa tiene un punto, necesariamente. El último axioma dice que tomar componentes conexas preserva productos finitos. Esto sí ya lo discutimos, eh, de alguna manera captura esta idea de que el producto de conexos es conexo. Es algo familiar que Pi0 preserve productos finitos. Entonces, tenemos el concepto de componente conexa, el concepto de punto, inclusión discreta, codiscreta, organizadas en una tira de funciones y tres axiomas. En este caso decimos que P de E, el topos de espacios, a S, el topos de conjuntos, es precohesivo. Por supuesto, acá, a riesgo de no quiero cometer un error, acá no estoy diciendo nada sobre E ni sobre S, no estoy asumiendo que es booleano, hablo de conjuntos como intuición. Si son topos cualquiera S, lo mismo que E. Son los axiomas los que hacen el trabajo de hacer efectiva nuestra intuición. Acá, bueno, está repetida la intuición que ya les describí. Si tienen alguna duda pueden pensar en el ejemplo de grafos discretos, de grafos reflexivos. Ahí es muy útil para guiar la intuición. Y acá al final les hago notar que, dado que los axiomas son todos positivos, no estamos excluyendo nada y las equivalencias preservan todo, así que cualquier equivalencia es un topos precohesivo, pero por supuesto lo consideramos un caso súper extremo, ¿no? En algún momento vamos a tener que pedir algo más si queremos demostrar algunas cosas. Ahora pensemos en la comunidad. La comunidad es esta que está acá abajo, el dominio es el espacio discreto determinado por los puntos de un espacio X y es una flecha hacia X. ¿Y la intuición cuál es? Que es el espacio discreto de puntos del espacio X, así que debería ser un subobjeto y bueno, se puede demostrar. La comunidad es monic, es un monomorfismo, y gracias a eso se puede demostrar que para todo espacio topológico T, el topos de ACE sobre T, pensado como topos sobre conjuntos, es precohesivo, en el sentido que acabamos de definir, si solamente si el espacio topológico es terminal. Significa que la categoría de ACE sobre el espacio topológico es equivalente a conjuntos.
Y esto es bueno, porque justamente esos son los ejemplos que pensamos como, son los topos que pensamos como un único espacio, como el espacio T en este caso. Y lo que dice este resultado es que lo que no debería ser un ejemplo de nuestros axiomas, efectivamente no lo es. Estamos considerando topos de otra naturaleza. Para más ejemplos, tenemos este resultado de Johnstone, que dice que si tenemos una categoría esencialmente chiquita y con objeto terminal, el topos de preaces sobre conjuntos es precohesivo si solamente si, y acá debería recordarles algo de lo que estuvimos viendo, todo objeto tiene punto. Y la invitación es a pensar a la categoría C como una categoría de espacios conexos, tal que todo objeto tiene punto, y entonces el topos de preaces es la categoría de espacios que se obtienen de pegotear estos objetos conexos con punto. Por ejemplo, delta, ustedes recordarán que es cuando vieron conjuntos simpliciales, o delta 1, es una categoría con un objeto terminal, otro objeto más, que tiene dos puntos. Y si no, tiene que tener por lo menos un punto. Todos tienen que tener por lo menos un punto. La diferencia entre exactamente uno o a veces más de uno va a aparecer más adelante. Y está relacionado con este asunto de evitar casos extremos, ¿no? Pero permítanme posponerlo por un segundo y relacionar esto que acabo de decir con un corolario con un resultado que mencioné antes, sobre algunos topos de Gaeta que resultaban ser topos de preaces. El corolario es el siguiente: si tiene una categoría C esencialmente chiquita y extensiva, esta especie de ingrediente que venimos usando desde el principio, y resulta que todo objeto de la categoría es un coproducto finito de objetos conexos, y todo objeto conexo tiene un punto, entonces el topos de Gaeta es precohesivo sobre conjunto. Es por eso que todos estos ejemplos sobre cosas que son intuitivamente algebraicamente cerradas dan lugar a topos precohesivos sobre la categoría de conjuntos usuales. Si el cuerpo, por ejemplo, no es algebraicamente cerrado, vamos a necesitar una base distinta. Conjunto no va a ser suficiente. Bien, y la demostración, saltémosla. No es muy difícil, pero nos la saltamos. Ahora, yo les hablé bastante de intuición, pero tenemos una tira de adjuntos y 3 axiomas. Ahora tenemos que empezar, vimos algunos resultados proveyendo ejemplos y contraejemplos. Ahora vamos a usar los axiomas un poco. Consideremos un topos S, arbitrario, pero como para darle intuición vamos a denotar a su clasificador de subobjetos con un 2 cursivo, como si fuera un topos booleano, pero no estoy asumiendo que lo sea, solo estoy poniéndole un nombre sugerente al clasificador de subobjetos, como para que lo pensemos como conjuntos. Y ahora tomamos un topos precohesivo sobre ese topos y consideramos sea lambda el espacio discreto determinado por el clasificador de subobjetos en la base. Y se puede pensar como el espacio 1 más 1, pero como un espacio. Ahora, para cualquier x, como tenemos exponenciales, podemos pensar en lambda elevado a la x, que inmediatamente debería recordarles a ustedes, esto es como 2 elevado a la x, 2 discreto elevado a la x. Inmediatamente tendría que venirles a la cabeza la idea del espacio de abierto cerrado de x. Y del mismo modo que lo hicimos en espacios topológicos, solo que ahora usando los exponenciales, entonces es mejor, tenemos esta especie de morfismo de x hacia el doble dual entre comillas, ¿no? Es un doble exponencial, que lo que hace es mandar un punto de x, intuitivamente, en el conjunto de clopens que lo contienen. Pero ahora todo surge de los ingredientes que nos dan los axiomas. Y resulta que se puede demostrar que si ustedes factorizan este morfismo como un epi seguido de un mono, la parte epimórfica es la unidad de la cual hablamos al principio. Es exactamente lo que esperábamos fuera el espacio discreto de componentes conexas de X.
Así que los axiomas permiten que el adjunto de más a la izquierda se pueda reconstruir de la manera clásica en que se construyen las componentes conexas de un espacio topológico. Ahora, permítame discutir tres intuiciones relacionadas pero ligeramente incompatibles cuando uno las dice mal y pronto. La primera es que la base de un topos precohesivo puede ser un topos cualquiera. Esto es así. Y yo traté de motivarlo con la idea de que cuando nuestros espacios, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo de coeficientes no es algebraicamente cerrado, los conjuntos no alcanzan para contar componentes conexas. Ya lo vimos en un contexto más sencillo, cuando el pi0 hacia conjuntos de K esquemas afines no preservaba productos, en el caso en el que el cuerpo no fuera algebraicamente cerrado. Necesitábamos la categoría entera de objetos decidibles. La otra intuición es que, bueno, si yo tengo una categoría de espacios suficientemente, realmente de espacios, entonces la base debería parecerse a conjuntos en algún sentido. Seguro son espacios discretos, entonces, ¿son discretos en qué sentido? Bueno, de alguna manera debemos compatibilizar la intuición con la anterior. Y la última intuición que discutimos cuando extrajimos, de una categoría extensiva con productos, la categoría de espacios decidibles, es que, dada una categoría de espacios cualquiera, deberíamos poder extraer de ella los espacios discretos. ¿Y cómo se relaciona eso con la axiomatización del contraste entre una categoría de espacios y una categoría de conjuntos? Hay un equilibrio entre estas tres cosas. Y déjenme mostrarles algo que yo encuentro sugerente. Si ustedes empiezan con un topos precohesivo cualquiera, sobre un topos cualquiera en principio, pero ahora asumimos que la base es booleana, no que es la categoría de conjuntos, solo pedimos que 1 más 1 sea clasificador de subobjetos. Entonces se puede demostrar que el funtor P subestrella, que va de S a E, intuitivamente, la subcategoría de espacios discretos, de hecho coincide con la categoría de objetos decidibles en el topos. Entonces empieza a parecer al caso primitivo que discutimos la clase pasada y la anterior, la clase pasada. De vuelta tenemos esta idea que de una categoría extensiva extraemos la categoría de espacios decidibles y eso resulta ser un buen codominio tanto para puntos como para componentes conexas, y resulta estar metida en este contexto de topos también como espacios codiscretos. Sí, que como subcategorías son equivalentes sobre E. Un diagramita conmutativo, ¿no? O como subobjetos de E. ¿Cómo andamos de tiempo? Voy a tratar de hacerlo más breve, así no postergamos todo demasiado. Bien, si estamos en una categoría de espacios, deberíamos poder hablar de conexidad y contractibilidad. Entonces, fijemos uno de estos topos precohesivos E sobre una base S, denotemos el clasificador de subobjetos de E como omega, y digamos que un objeto X es conexo si su conjunto, entre comillas, de componentes conexas es terminal. Confío en que eso sea intuitivo para todos. Y ahora pasemos a la definición de contráctil. ¿Qué es? Un objeto Y es contráctil si, para cualquier X, el objeto de funciones de X en Y es conexo para todo X. O sea, no importa desde dónde apuntemos, si tomamos cualquier par de morfismos paralelos hacia Y, se pueden deformar uno en el otro. Carece de agujeros Y. Bueno, y el lema es que omega es conexo si solamente así es contráctil. Y acá no les quiero dar todos los detalles, pero sí les quiero dar algún detalle, por más que tengamos poco tiempo, porque es interesante cómo se usa una idea geométricamente intuitiva y al mismo tiempo, con ingredientes no estándar, porque el clasificador de subobjetos
Es decir, los topos no creo que estén tan difundidos en el mundo como para que todo sepa que es un clasificador de subobjetos, pero está en este contexto y estamos asumiendo que es conexo y que tiene, y además sabemos que tiene una estructura de por lo menos reticulado. ¿Sí? Así que podemos tomar omega a la x, este es un espacio reticulado, podemos tomar el espacio de funciones de x en omega, y eso, por supuesto, admite la estructura que admite la base. Y por supuesto vamos a tener que la base va a actuar sobre el espacio de funciones de x en la base. Y actúa, acá les he dibujado de manera conjuntista. Si tomo un morfismo f, que va de x en omega, y actúo con w, un elemento de omega, eso debería dar una función, un morfismo de x en omega, que si lo aplico a x, la acción debería estar definida. Primero aplico f, obtengo el elemento omega y tomo el ínfimo con w. Sí, es una idea muy familiar de actuar sobre un espacio de funciones con el conjunto base estructurado. Se puede hacer en este contexto gracias a que hay exponenciales y productos, nada más. Se puede repetir esa idea. Pero además la acción es punteada. Entonces yo tengo esta acción que aparece en el medio vertical, de omega actuando sobre el espacio de morfismo de x en omega, de modo tal que si yo actúo con el elemento falso del clasificador de subobjetos, me da la función que colapsa todo a falso. Y en cambio, si actúo con el elemento verdadero del clasificador de subobjetos, es como si no pasara nada, porque estoy tomando ínfimo con el supremo. Entonces, me queda la identidad. Pero si omega es conexo, el verdadero se conecta con el falso, así que si yo le aplico componentes conexas a este diagrama, lo que sucede es que el punto falso dentro de las componentes conexas del espacio de morfismos de x en omega es un epimorfismo, porque tiene una sección, y entonces necesariamente es un isomorfismo. Cosa que muestra que lo que queríamos demostrar, que si es conexo, entonces omega es contráctil. Y más allá de los detalles, quiero que quede esta idea, que una vez que asumimos que omega es conexo, lo podemos pensar como una especie de intervalo. Gordito, pero un intervalo al fin. Entonces tenemos ahora este resultado que dice que si tenemos uno de estos topos de espacio sobre un topos S, las siguientes tres condiciones son equivalentes. Nos estamos acercando a este asunto de un punto o varios puntos. Este resultado dice que, bueno, habla de tres condiciones equivalentes. La primera dice que todo espacio se mete en uno contráctil. La segunda dice que el clasificador de subobjetos es conexo. Y la tercera dice que todos los espacios inyectivos son conexos. Y la demostración, una vez que tenemos el lema, es fácil. El tercer ítem implica el segundo, bueno, esto es una cosa de teoría de topos. Se sabe en cualquier topos que omega es inyectivo. El segundo ítem implica el primero porque el lema nos permite concluir que el clasificador de subobjetos es contráctil y entonces hay un monomorfismo canónico. Bueno, y esto de vuelta, en todo topos hay un monomorfismo canónico de un objeto en partes de ese objeto. Se puede meter como si fuera en conjunto, pero ahora omega es contráctil, entonces vale el primer ítem. Y finalmente, acá debería decir que 1 implica 3, es otra cuestión geométrica muy elemental, que si tenemos un inyectivo metido dentro de un conexo, entonces el inyectivo es retracto del conexo, y como retracto del conexo es conexo. Eso es una cosa muy básica, elemental. Decimos que un topos tiene suficiente cohesión si valen cualquiera de estas condiciones. Una condición opuesta, vamos a ver un resultado más adelante que dice que es opuesta, es esta especie de generalización del caso extremo que vimos al principio. Un topos precohesivo, como los que estamos discutiendo, es un tipo de cualidad si esta transformación canónica que hay de puntos en componentes conexas es un isomorfismo. Entonces fíjense que si eso sucede,
los espacios son muy particulares, porque cada componente conexa tiene un único punto. No necesariamente es un punto, pero tiene un único punto, entonces cuando yo calculo puntos y componentes conexas me da lo mismo. Es esto lo que dice la condición. Y claro, una equivalencia, ese caso extremo que vimos al principio, es uno de estos tipos de cualidad, pero hay tipos de cualidad mucho más interesantes. Lo que quiero decir ahora es que si tenemos uno de estos topos precohesivos, vale la condición de suficiente cohesión. Recuerden que una de las formulaciones era que el clasificador de subobjetos es conexo, o vale que es un tipo de cualidad. Las dos cosas al mismo tiempo implican que todo se colapsa a algo terminal. Esto habla de la oposición entre la idea de suficiente cohesión y la idea de tipo de cualidad, pero aparte yo quiero enfatizar la idea de que suficiente cohesión es una condición positiva, dice que algo es conexo, que nos permite excluir los casos extremos, como el que habla como el caso de una equivalencia. Y cuando llega un momento en que nosotros querramos como si quisiéramos decir que no es una equivalencia, pero vamos a pedir que es suficiente cohesión, que es una cosa positiva. Veamos qué pasa en el caso de topos de preaces, para dar un poco de idea más concreta. Ahora nos concentramos en topos de preaces sobre conjuntos. Consideramos una categoría chiquita, insisto, pensemos en eso como una categoría de objetos conexos básicos, donde todo objeto tiene punto. Entonces, ya sabemos que el topos de preaces es precohesivo sobre conjuntos, grafos reflexivos o conjuntos simpliciales alcanza como intuición. Resulta que pasa una de estas dos cosas. Vale suficiente cohesión, es decir, que el clasificador de subobjetos es conexos, si solamente si alguno de los objetos en C tiene al menos dos puntos. En cambio, vale que es un tipo de cualidad, esta condición que dice que puntos y componentes conexas son lo mismo, si solamente si todo objeto de esta categoría chiquita C tiene un único punto. Ahí aparece esta distinción que vos estabas reclamando. A la hora de pasar al topos de preaces, eso se manifiesta en la distinción entre tener suficiente cohesión o ser de este tipo extremo en donde todos los puntos coinciden con las componentes conexas. Por ejemplo, conjuntos simpliciales, grafos reflexivos tienen suficiente cohesión, pero también los ejemplos que estuvimos viendo la clase pasada, los topos de Gaeta asociados a categorías de esquemas afines tienen suficiente cohesión porque, bueno, es fácil ver que la recta afín tiene al menos dos puntos. En cambio, si ustedes pensemos en un caso chiquitito, si ustedes toman el sitio del topos de grafos reflexivos, recuerden, esto es un terminal y otro objeto que tiene dos puntos, y colapsan las dos secciones, entonces les queda una categoría con dos objetos, uno que no es terminal, pero que tiene solamente un punto. Suena un poco artificial, pero no lo es, no voy a tener tiempo de explicar por qué no lo es, pero es una categoría que da lugar a un tipo de cualidad a un tipo de cualidad que no es una equivalencia. Un ejemplo más sofisticado es el que discutimos cuando hablamos de esquemas afines con un solo punto. Si rescatamos fuera de la categoría de K esquemas afines complejos, aquellos que tienen un solo punto, ustedes recordarán que eran esencialmente aquellos dados por las álgebras de Weil. Bueno, si toman la categoría de preaces asociado, eso les da un tipo de cualidad sobre conjuntos. Es lo que se conoce como el topos de Weil y es muy no trivial, a pesar de que componentes conexas y puntos coinciden. Y creo que para terminar podríamos terminar con... a ver, probemos. Otra cosa en la que les hice énfasis medio por encima es en esta idea que en los esquemas afines todo espacio macroscópico aparecía como subobjeto de un exponente de espacios microscópicos. Ustedes tomaban un objeto muy chiquitito con un solo punto, pero si se permitían tomar exponenciales, entonces la recta fina aparecía ahí adentro y todo lo demás aparecía de manera similar.
Recuerden eso y manténganlo en la cabeza, por favor. Ahora quiero decirles una cosa de teoría de topos en general, antes de seguir adelante. Esto es, que si ustedes tienen un topos cualquiera ahora, y un objeto ahí adentro, entonces existe el menor subtopos que contiene ese objeto. Una cosa general de teoría de topos. Una localización, la menor localización que contiene a X. Y vamos a decir entonces que el topos está débilmente generado por X si el menor subtopos de E que contiene a X es todo. ¿Sí? Eso es que genere débilmente. Por ejemplo, otra cosa de teoría de topos general dice que todo topos es débilmente generado por su clasificador de subobjetos. Si yo estoy generando y tiro el clasificador de subobjetos, entonces desaparece todo. Ahora una cosa más nueva. En el trabajo de 2007 de Lovier, él muestra que el topos de grafos reflexivos, bueno, en realidad lo hace para el topo de grafos reflexivos reversibles, pero da lo mismo porque funciona. Si toman el topo de grafos reflexivos que estuvimos viendo nosotros y consideran este grafo reflexivo, que tiene un nodo, la identidad y un rulito más, entonces el menor subtopo de grafos reflexivos que contiene este objeto con un solo punto es todo. Y la gracia es que estos axiomas que vimos al principio, 4 funtores, 3 axiomas, me permiten concluir lo siguiente, que si tienen uno de estos topos precohesivos y asumen esta condición de suficiente cohesión, recuerden que podía formularse como diciendo que el clasificador de subobjetos es conexo, entonces hay un objeto con un solo punto ahí adentro, tal que genera el topos, del mismo modo que pasa en cada esquemas afines, en grafos reflexivos. Es esta idea de que un buen topos de espacios, una buena categoría de espacios, está generada por un objeto que tiene un único punto. La demostración lleva un rato, pero yo al menos quiero mostrarles cuál es ese objeto que tiene un solo punto. Porque debería poder construirla de los pocos ingredientes que aparecen en los axiomas, que no son más que el clasificador de subobjetos realmente. Entonces lo que hacemos es tomar el clasificador de subobjetos, tomar los puntos, eso es P subestrella de omega, y luego consideramos el espacio codiscreto asociado. Y ahí adentro identificamos la verdad y tiramos para atrás. En definitiva, este objeto J es toda la información infinitesimal, entre comillas, que está alrededor del valor verdadero. Y alcanza, tiene un solo punto y alcanza con considerar ese objeto para generar todo el topos. Bueno, y ya creo podríamos ir terminando. Déjenme terminar dándoles la definición de la categoría homotopía. Y con eso termino. Tenemos un topos precohesivo y yo los invité a pensar en el axioma que dice que el adjunto de masa a la izquierda, componentes conexas, preserva productos finitos, capturando la idea de que el producto de cosas conexas es conexa. Pero desde un punto de vista más técnico, el hecho de que preserve productos, lo que hace es, me permite, me induce un funtor de la categoría de categorías E enriquecidas hacia la categoría de categorías S enriquecidas. En particular, uno puede aplicar esta construcción a la categoría E, que es enriquecida sobre sí misma gracias a que tiene exponenciales. Y hagamos eso explícitamente y construyamos la categoría de homotopía asociada al topo de espacios E. Como objetos tiene los mismos objetos, son los mismos espacios. Y ahora tenemos que producir para cada xy un objeto en S que funcione como el objeto de morfismos de x en y. Y para eso lo definimos de esta manera. Como el conjunto de componentes conexas del espacio de morfismos de x en y. Que confíen que sea intuitivo, ¿no? Si tenemos dos espacios, podemos considerar el espacio de morfismos entre ellos, y las componentes conexas me están diciendo que dos morfismos de x en y tienen que ser el mismo, salvo homotopías, y solamente si están en la misma componente conexa del espacio de morfismos de x en y. Y eso efectivamente
da una categoría enriquecida sobre la base, y fíjense que un objeto es terminal en esa categoría de homotopía si solamente si es contráctil. Esta pequeña cuentita que aparece ahí dibujada es una demostración de que terminal en homotopía es lo mismo que ser contráctil como se los definía antes. Bueno, Gabriel y Sisman tienen el caso particular de esta construcción, y después para todos los topos que estuvimos viendo, que son topos de espacios, hay una teoría de homotopía asociada de esta manera, de manera canónica y natural, que hasta donde yo sé no ha sido directamente estudiada. Y creo que con eso podemos terminar. Hay un poco más para hablar, pero les agradezco una vez más la invitación y la audiencia. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerle? ¿Comentario? ¿Virtual? Tampoco. Bueno, agradecemos a Matías por el excelente curso de los 3 días. Muchas gracias, Matías.